Pizarra, todo lo que vamos a avanzar hoy día, ya toca ver propiedades físicas y propiedades químicas de los ácidos grasos. Entonces, en este momento ya vamos a comenzar la clase. ¿Está bien? Bien. Entonces, tenemos algunas propiedades físicas de los ácidos grasos. Tenemos propiedades físicas y propiedades químicas, ¿ya? Vamos a comenzar viendo las propiedades físicas de los ácidos grasos. ¿Qué características tiene físicamente? ¿Qué es lo que se puede apreciar en los ácidos grasos? Entonces, les repito, vamos a ver propiedades físicas de los ácidos grasos. Luego vemos las propiedades químicas. Y dentro de la propiedad química vamos a ver las propiedades que dependen del grupo carboxilo y de los que dependen de la cadena carbonada o hidrocarbonada. Entonces, comenzamos a ver las propiedades físicas de los ácidos grasos. La primera propiedad, fíjense, vamos a ver solubilidad, luego punto de fusión y luego isomería. Vamos con la solubilidad. Solubilidad. ¿Qué quiere decir? En el examen de repente yo les pregunto, ¿de qué depende la solubilidad de los ácidos grasos? Ustedes me dirán la longitud de la cadena hidrocarbonada. ¿Qué quiere decir? Tenemos, les decía, el ácido graso tiene el grupo carboxilo, el COOH, ¿sí? ¿Qué es la porción hidrófila? Hidrófila. Es la porción polar. Polar. Es decir, que se lleva bien con el agua. Y luego tenemos la porción apolar, que está dada por la cadena hidrocarbonada. Esta es hidrófoba, ¿no? Hidrófoba. Fobia, miedo. ¿Qué quiere decir entonces? El ácido graso es más soluble cuanto más corta es la cadena, ¿sí? Más corta la cadena es más soluble. Tenemos el ácido fórmico, luego viene el ácido acético, ¿no es cierto? CH2, 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 1, 2, 3, CH2, 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 etc. Fíjense. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el carbono número 6, cuando el ácido graso tiene solamente 6 carbones, la cadena es corta, son solubles en agua. ¿Sí? Son solubles en agua. Quiere decir que el ácido acético, fórmico, propiónico son solubles que se pueden mezclar hasta cierto punto con el agua. Hasta 6 carbonos. ¿Sí? Esa es la solubilidad. ¿Está bien? Entonces, les repito, la solubilidad depende de la longitud de la cadena hidrocarbonada. Más corta la cadena es más soluble. Más larga la cadena se hace más insoluble. Y como la mayoría de los ácidos grasos son de cadena larga, de 16, 18 carbonos, por eso la mayoría son insolubles en agua. Por eso los lípidos no se pueden mezclar con el agua. Porque la mayoría son de cadena larga, predomina el grupo hidrófobo y por lo tanto son insolubles en agua la mayoría. Solamente son solubles hasta 6 carbonos. ¿Está bien? Eso es la solubilidad. Vamos con el segundo punto, que es el punto de fusión. ¿Qué quiere decir el punto de fusión? Todo ácido graso tiene un punto de fusión. ¿Qué quiere decir? A la temperatura que ese ácido graso es líquido. ¿Sí? A eso se refiere el punto de fusión. A la temperatura que debemos someter ese ácido graso para que sea líquido. Lo mismo también depende de la cadena hidrocarbonal. Escúcheme bien. Hasta 8 carbonos, ¿sí? El ácido graso de cadena hasta 8 carbonos es líquido a 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que es suficiente que calentemos 20 grados centígrados para que sea líquido ese ácido graso. Hasta 8 carbonos. Pero más de 8 carbonos y es sólido a 20 grados centígrados. Como la mayoría son de cadena larga, 16, 18 carbonos, entonces la mayoría de los ácidos grasos, estamos hablando de los ácidos grasos saturados, son sólidos a 20 grados centígrados. Es el caso de las ceras, de las mantecas, ¿sí? Del cebo, manteca, la manteca del cerdo, todos esos ácidos grasos que son la mayoría de origen animal,
son de cadena larga, son más de 8 carbonos. ¿Se dan cuenta? Por eso que la mayoría de los ácidos grasos saturados, estamos hablando de ligadura simple, que la mayoría son de origen animal, la mayoría son sólidos a 20 grados centígrados. Son las mantecas, las ceras, ¿sí? Las mantequillas. ¿Está bien? Entonces, es la segunda propiedad. Lo mismo. Si le digo de qué depende el punto de fusión o qué es el punto de fusión, te me dirán, es la temperatura a la que ese ácido graso es líquido. Si es hasta 8 carbonos, la cadena es corta, es líquido a 20 grados centígrados. Más de 8 carbonos, como la mayoría son de cadena larga, de 16, 18 carbonos, son sólidos a 20 grados centígrados. Es lo que pasa con las grasas animales, ¿no es cierto? A esta temperatura son sólidas. Las grasas animales, ¿por qué? La mayoría son de 16 y 18 carbonos. Entonces, es la segunda propiedad. ¿Está bien? El punto de fusión. ¿Qué puede bajar el punto de fusión? La presencia de dobles ligaduras. ¿Sí? La presencia de doble ligadura, por decir, en el carbono 9, entre el 9 y el 10, está el 8. Entre el 9 y el 10, CH, hay doble ligadura. ¿Sí? El punto de fusión va a bajar. ¿Está bien? Por si un ácido esteárico de 16 carbonos, ya, es sólido a 20 grados centígrados, pero si ponemos doble ligadura, se baja el punto de fusión, es decir, a menor temperatura es líquido. Lo volvemos, le bajamos el punto de fusión, ¿sí? A 14, 16 grados centígrados, ¿sí? 14 grados centígrados es líquido, poniéndole dobles ligaduras. Cuanto más dobles ligaduras tiene, si tiene 2, 3, 4, 5, 6 dobles ligaduras, el punto de fusión baja, es decir, a menor temperatura sigue siendo líquido. Les doy, por ejemplo, para que le entiendan, el aceite de soya, el aceite de girasol, ya, son ácidos grasos poliinsaturados, tienen 2, 3, 4, 5, hasta 6 dobles ligaduras como el DHA, ¿se acuerdan? Entonces, como esos tienen varias ligaduras, su punto de fusión es bajo. ¿Qué quiere decir? Que incluso hasta menos 5, menos 10 grados centígrados siguen siendo líquidos porque tienen doble ligadura. Entonces, les repito, ¿de qué depende el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura a la cual ese ácido graso es líquido. Hasta 8 carbonos, los ácidos grasos saturados son líquidos a 20 grados centígrados. Más de 8 carbonos son sólidos a 20 grados centígrados. Ya necesitamos subir la temperatura a 70, 80, 90 grados para que sean líquidos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si hay presencia de dobles ligaduras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobles ligaduras, se necesita menor temperatura para que sean líquidos. El caso de los aceites de soya de girasol, ¿sí? En pleno invierno el aceite de soya y aceite de girasol siguen siendo líquidos, ¿no es cierto? Incluso en pleno invierno. ¿Por qué? Tienen dobles ligaduras. Entonces, a eso se refiere el punto de fusión. Luego tenemos otra propiedad, isomería. Iso igual, ¿no es cierto? Iso igual. ¿Qué quiere decir? Que hay ácidos grasos, especialmente los no saturados, que tienen isómeros, el cis y el trans. ¿Sí? El cis y el trans. Esto se da principalmente en ácidos grasos no saturados. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay COOH. ¿Ya? Viene CH2, vamos a poner 7, CH doble ligadura, CH2, 7 y CH3. Este es un ácido graso. Fíjense, aquí tiene una doble ligadura en el carbono. Fíjense, carbono 1, 7, 8, 9, pongámosle en el 9, ¿ya? En el 9. Ya, si presenta doble ligadura aquí, ¿está bien? Este es un ácido graso, cualquiera que sea. Fíjense, este es el cis, va a una sola dirección. El trans, fíjense, es igualito porque es isómero, tiene también COOH, tiene CH2, entre paréntesis 7, CH doble ligadura, CH. Y también CH2 tiene, fíjense, CH2 entre paréntesis 7 y CH3. Es igualito, pero fíjense que a partir de la doble ligadura, este sigue la misma dirección
y el otro se va en dirección contraria. Este es el cis y este es el trans. Entonces son isómeros porque tienen la misma estructura, fíjense, la misma cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno. Solo que a partir de la doble ligadura toman diferente dirección. Esto se va hacia allá y este hacia allá. Entonces, estos son los malos, los buenos de la película, los cis. Estos son los buenos, ¿sí? Es decir, los que más bien limpian las arterias del colesterol malo. Y estos son los trans, es decir, son más difíciles de metabolizar y esos son los que van a provocar algunas enfermedades como hipertensión, la arteriosclerosis y demás enfermedades, alteraciones. Entonces, les repito, tenemos otra propiedad física que son isómeros. Isómeros, ¿por qué? Tienen la misma fórmula, la misma cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, lo que cambia la dirección, en este caso, a partir de la doble ligadura. ¿Sí? En el cis va en el mismo sentido y en el trans va a partir de las dobles ligaduras, toma otro sentido. ¿Sí? Entonces, una característica química que se puede observar. Trans, no se olviden, el cis es el bueno y el trans es el malo. El trans, relación de trastornos. La palabra trans, relacionen con trastornos. Este es el malo, este es el bueno. Van a ver ustedes en la propaganda de aceite de soya, aceite de girasol, sin ácidos grasos trans, dicen, ¿no es cierto? Sin trans, o sea, sin ácidos grasos malos. Los malos son los trans. Entonces ya hemos visto 3 propiedades físicas de los ácidos grasos: solubilidad, punto de fusión y isomería. ¿Está bien? Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Propiedades químicas. Hay propiedades químicas que dependen del grupo carboxilo. Este es el grupo carboxilo o el ácido carboxílico. Vamos a ver carácter ácido, primera propiedad. ¿Está bien? Carácter ácido. Lo mismo, este es el grupo ácido, ¿no es cierto? Del ácido graso. Cuanto más corta es la cadena, ese ácido graso es más ácido. Más larga la cadena, es menos ácido. Diremos así para que se entienda más fácil. La cadena hidrocarbonada le va restando acidez, le va quitando su acidez. ¿Está bien? Le quita acidez. ¿Qué quiere decir? El ácido fórmico con un carbón es mucho más ácido que el ácido acético. Este es el ácido acético, ¿no? Luego tiene propiónico, butírico, pentanoico, Entonces, cuanto más larga la cadena, es menos ácido ese ácido graso. Acuérdense que del ácido fórmico es uno de los más fuertes en la naturaleza. Les explicaba, cuando uno le pica una hormiga, le arde, ¿no? ¿Por qué le inyecta ácido fórmico? Estas plantas, como el pica pica, también tienen ácido en las hojas. Ese ácido es ácido fórmico. Por eso nos arde, porque es fuerte, es ácido, ¿no es cierto? Entonces, eso es el carácter ácido. ¿Quién lo determina? El ácido carboxílico. ¿Sí? Si les pregunto, ¿de qué depende el carácter ácido de los ácidos grasos? Ustedes me dirán, de la longitud de la cadena hidrocarbonada. ¿Por qué hidrocarbonada? Porque tiene hidrógeno y tiene carbón. Más larga la cadena hidrocarbonada, ese ácido graso es menos ácido, le va restando acidez. ¿Está bien? Más cortito, más ácido. Menos ácido, menos ácido, menos ácido, menos ácido. Esa es la explicación bioquímica. ¿Está bien? Segunda propiedad química, las sales. ¿Sí? Las sales. Acuérdense que los ácidos grasos tienen el ácido carboxílico, ¿no? A partir de un ácido se puede formar una sal. A partir de los ácidos grasos, se pueden formar sales. ¿Cómo se forma una sal? Se lo voy a explicar más fácil, como a muchachito de kinder. ¿Cuándo se forma una sal? Fíjense, cuando en el ácido carboxílico sale el hidrógeno, va a salir el hidrógeno y entra otro elemento. Normalmente, ¿qué elementos son los más usados? El sodio y el potasio. ¿Sí? El sodio y el potasio, eso siempre hay en todos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, entra el sodio y el potasio en vez del hidrógeno. Fíjense, y queda así, COO-NA. ¿Sí?
Si este es el ácido butírico, este ácido, es decir, sería CH2 y CH2 y CH3. 1, 2, 3, 4. Este es el ácido butírico. Ha salido el hidrógeno y entra el sodio. Ya deja de ser un ácido, se convierte en una sal. ¿Cómo se llama esa sal? Si es el ácido butírico, se llama butirato. Butirato. Se aumenta la palabra ato al ácido. Si fuera propiónico, propionato, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, como es el ácido butírico, se llama butirato. ¿De qué? ¿Qué entró? Sodio. Entonces, butirato de sodio. Si entra el potasio y no el sodio, ¿cómo se llamaría? Butirato de potasio. Si entraría el calcio, sería butirato de calcio. Y así sustantivamente, ¿no es cierto? Si fuera el ácido propiónico, sería propionato de sodio o propionato de potasio. Les repito, a partir de los ácidos se pueden formar las sales. Cuando hay una sal, cuando sale el hidrógeno del grupo carboxilo y entra otro elemento como el sodio o el potasio y se convierte en una sal. ¿Y qué nombre le ponemos de acuerdo al ácido? Si es el ácido butírico, se llama butirato. Se le pone la terminación ato. ¿De qué? De sodio o de potasio. ¿Está bien? Perfecto. Ahora me dice, ya está, eso ya le entiendo, pero ¿y de qué nos sirve después en veterinaria saber eso? De esta manera es que se fabrican los jabones. A partir de las grasas se pueden fabricar jabones. Fíjense, en laboratorio tenemos un frasco de vidrio, le ponemos agua y le ponemos lípidos, ácidos grasos no saturados. ¿Está bien? Aquí hay agua y aquí están los lípidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se juntan? Porque el lípido, un ml de lípido pesa 0,80, 0,85 gramos. Pero un ml de agua pesa 1 gramo. ¿Cuál es más pesado? El agua, por eso se va arriba el agua. Entonces el lípido, como es más liviano, ¿sí? Es menos denso, es decir, es más liviano, se va arriba. ¿Está bien? ¿Qué pasa ustedes que si mezclan el agua, lo mezclan el agua con el aceite? Se van a formar unas gotitas, ¿no? ¿Sí o no? Esas gotitas dentro del agua se llama emulsión. Es una emulsión, ¿sí? Entonces, estas gotitas son del lípido que se ha dispersado. Pero al cabo de unos minutos, esas gotitas se vuelven a juntar y otra vez se va a la superficie, ¿no es cierto? Y se queda otra vez el aceite arriba. ¿Está bien? Eso es lo que normalmente pasa. Pero escúcheme, si le ponen hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, es una sal, ¿ya? Entonces, se va a formar la sal, lo que le decía, entra el sodio, entra el potasio al ácido graso y se convierte en una sal. ¿Y qué pasa? ¿Qué efecto causa dentro de ese frasco? Evita que estas gotitas se vuelvan a juntar, les cambia la carga. Ya no se juntan esas gotitas, se quedan dispersas. De esa manera funcionan los jabones. ¿Han visto? Cuando lavan ustedes su mandil con aceite, ¿qué pasa? El jabón entra y dispersa las gotitas y no deja que esas gotitas se vuelvan a juntar. Y eso se va con el agua, cuando sueltan el bañador, sueltan el grifo, se va con el agua en la grasa. Entonces, eso es lo que, de esa manera funcionan los jabones. Les repito, ¿qué hace el ácido? Se convierte en sal. ¿Y qué hace esa sal? Evita que estas gotitas de aceite se vuelvan a juntar, se quedan dispersas y por lo tanto se eliminan, ¿no es cierto? En la lavandería o en su bañador, como ustedes quieran. Ustedes me dirán, perfecto, le entendí eso en el laboratorio. ¿Y de qué me sirve en veterinaria? Lo mismo que pasa en laboratorio pasa en el animal. El animal ha consumido lípido, del estómago ha pasado al intestino delgado. En el intestino delgado ha comido el animal lípidos. Aquí están las gotitas, ¿no? De lípidos, ¿sí? Lo mismo el hígado. El hígado es el que aporta los ácidos biliares.
el ácido glicocólico, taurocólico. Entonces el hígado va a vertir su ácido al intestino por el conducto colédoco, y aquí en el intestino se va a formar una sal, lo mismo, se va a formar jabones. ¿Qué hace esa sal en el intestino delgado? Lo mismo que en el laboratorio, no deja que se junten esas gotitas, se quedan dispersas y eso facilita la absorción, ¿sí? Entonces estas gotitas, lo mismo que en el laboratorio, en el intestino se quedan dispersas y pasan la membrana, ¿sí? La membrana celular del intestino delgado, a los enterocitos, entran y de ahí se van al sistema circulatorio y van a la célula, ¿no es cierto? Para energía. Entonces, lo mismo que pasa en el laboratorio, lo mismo pasa en el organismo animal. ¿Sí? Fíjense, agua, lípidos, hemos batido hidróxido de sodio y se ha formado la emulsión constante, ¿no? ¿Sí? El jabón. Lo mismo pasa en el intestino delgado. Ustedes saben que en el intestino delgado siempre hay líquido, ¿no es cierto? Hay agua. También hay sodio, del cloruro de sodio que tomamos, hay potasio, hay iones, ¿no es cierto? Lo mismo también se forma sales, se forman jabones, digamos, lo mismo, y no deja que esas gotitas se junten otra vez, se quedan dispersas y facilitan la absorción. Entonces, lo mismo que pasa en el laboratorio, pasa en el animal. Esto es in vitro laboratorio, esto es in vivo. ¿Qué quiere decir? Que si no hay el hígado que produzca ácidos biliares, no se va a formar sales biliares y no va a haber absorción de los lípidos. Lo mismo que pasa en el laboratorio, lo mismo pasa en el organismo animal. Para eso estudiamos nosotros bioquímica veterinaria, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar la bioquímica a nuestra carrera, que es medicina veterinaria, y eso está bien relacionado con la nutrición. Y eso vamos a ver con un poco más de detalle en bioquímica 2. Seguimos. Ya están las sales. Vamos a la formación de ésteres. Ésteres. Ya la anterior semana les había hablado, o cuando hablamos de carbohidratos habíamos hablado de los ésteres. ¿Cuándo hay un éster? Fíjense, el grupo carboxilo tiene COOH, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando hay OH y del otro lado, el compuesto que aporte OH más OH, ¿qué elimina? Fíjense, aquí viene un hidrógeno, aquí viene otro, H2, un oxígeno, H2O. ¿Qué libera? Molécula de agua. Esa es una formación éster. OH con OH. Se esterifica. Se está esterificando el ácido graso con otro compuesto. ¿Sí? Ese es un éster. OH con OH y libera una molécula de agua. Entonces, este ácido graso se puede esterificar con cualquier otro compuesto. ¿Sí? ¿Está bien? Si este fósforo, OH, OH. Esta es la fórmula del ácido fosfórico. Fíjense, fósforo, doble ligadura oxígeno, OH, OH y OH. Fíjense, este OH se une con el OH del ácido graso y forman un éster. ¿Cómo se llamaría este éster si es el fósforo? Éster fosfórico, ¿no? Porque se está uniendo al ácido fosfórico. Se está fosforilando. Eso nos dice también en carbohidratos, no sé si se acuerdan, en la fosforilación. Entonces, no se olviden. De esa manera se forma un éster. Cuando hay OH del ácido graso con OH de otro compuesto, si es el OH del ácido fosfórico, se está formando un éster fosfórico, porque este es el fosfato o ácido fosfórico. ¿Está bien? Otra propiedad. Vamos ahora a las propiedades que dependen de la cadena carbonada. Tenemos ya las propiedades químicas que dependen de la cadena carbonada. Este es el grupo carboxilo, COOH. Ahora vamos a ver las propiedades que dependen de la cadena hidrocarbonada o carbonada. ¿Está bien? Esta es la cadena hidrocarbonada. Vamos a ver. Oxidación. Este es el ácido graso. ¿Ya? Hay ácidos grasos saturados y hay ácidos grasos no saturados, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce la mayor oxidación? Los ácidos grasos no saturados, los que tienen doble ligadura, son aquellos que se oxidan más fácilmente. ¿Sí? Las que tienen ligadura doble. Se oxidan. Quiere decir que entra el oxígeno y va rompiendo los enlaces a nivel de la doble ligadura.
Esa oxidación también se llama enranciamiento. No se olviden, oxidación, enranciamiento. ¿Qué es el enranciamiento? Es la oxidación de un ácido graso. ¿Y por qué se caracteriza el enranciamiento? Huelan a ver una mantequilla que han guardado horas fuera de la heladera. Huelan y es rancio, ¿no es cierto? Prueben una mantequilla, prueben cualquier compuesto que tenga lípido, déjenlo abierto así varias horas, prueben, rancio, ¿no es cierto? Se va fermentando, se va deteriorando. ¿Por qué se deteriora? Porque entra el oxígeno. El oxígeno, las dobles ligaduras. Se van rompiendo enlaces y van formando compuestos pequeñitos de cadenas cortas, algunos ácidos y algunos aldehídos. Son volátiles, como son de cadena corta, quedan flotando y uno huele rancio, ¿no? Prueba olor rancio. ¿Por qué? Se han formado algunos ácidos y algunos aldehídos. Es el que le da el olor y sabor rancio a los lípidos. ¿Está bien? Vamos con la hidrogenación. Hidrogenación, ¿qué quiere decir? Que entra hidrógeno, ¿sí? Ustedes saben que normalmente la mayor cantidad de ácido graso en la naturaleza son de doble ligadura, ¿sí? De doble ligadura. Entonces, ¿qué es la hidrogenación? Entra hidrógeno, por llama hidrogenación, entra hidrógeno a la doble ligadura, nos rompe la doble ligadura, ¿sí? Es decir, de ácido graso no saturado, líquido, se convierte en ácido graso saturado, que es sólido, a 20 grados centígrados. ¿Sí? Les repito que la hidrogenación es la conversión de un ácido graso no saturado de doble ligadura en ácido graso saturado, ligadura simple, que son ya sólidos. Se llama hidrogenación porque va a entrar hidrógeno, ¿sí? Va a entrar hidrógeno a la doble ligadura, ¿sí? Se rompe la doble ligadura y el ácido graso no saturado se convierte en ácido graso saturado, que es sólido y son los más utilizados en la industria. Esa es la hidrogenación. Entra hidrógeno, rompe la doble ligadura y el ácido graso no saturado líquido se convierte en ácido graso saturado, que es sólido. La halogenación, fíjense. ¿Por qué se llama halogenación? Porque entran los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí? Si se acuerdan de la tabla periódica, los no metales son halógenos, anfígenos, nitrogenoides, carbonoides. Los halógenos son flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Cuál es el más barato, el más conocido? El yodo. Entonces, el yodo, lo mismo, va a entrar especialmente a las dobles ligaduras. Se fija a las dobles ligaduras el yodo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un frasco con aceite o con ácido graso, no saben el grado de insaturación, meten yodo. Si tiene doble ligadura, se va a fijar el yodo a la doble ligadura y se va a ir tiñendo, ¿ya? Si hay una doble ligadura, se va a pintar amarillo. 2 dobles ligaduras, más oscuro. 3, 4, 5, 6, más doble ligadura va a entrar más yodo, por lo tanto esto se va a hacer más oscuro como el café tinto, ¿no? Esa es la halogenación. Es el proceso por el cual se determina el grado de insaturación de los ácidos grasos. Más doble ligaduras, ¿sí? Va a fijar más yodo y se va a teñir más oscuro. Esa es la halogenación, porque se utilizan los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. El yodo es el más barato, el más conocido. Es el que se utiliza en laboratorio para conocer el grado de insaturación. Si no hay doble ligaduras, no se fija el yodo y el aceite queda transparente, ¿no es cierto? El ácido graso queda transparente porque no hay doble ligadura. Ah, pero si hay una doble ligadura, agarra yodo. 2 más yodo, 3 dobles ligaduras, 4, 6 dobles ligaduras, más yodo. Entonces va a aumentar el grado de insaturación de los ácidos grasos. Esa es la explicación bioquímica. Bien, jóvenes. Eso es lo que tenía preparado por hoy día. Mañana nos vemos a la hora que corresponde, ¿no es cierto? Entonces mañana le seguimos. Si no le puedo dar las notas mañana, con seguridad el miércoles. Ya las tengo las notas de los que han dado. Los que no han dado, esperen a dar el segundo parcial